En el México de los años 60, cuando el cine todavía competía con fuerza contra la televisión y los foros se llenaban de historias de charros, revolucionarios y bandidos, había un actor que parecía hecho de acero, Jorge Rausek. Su voz grave, su mirada dura y su presencia imponente lo convirtieron en el rostro ideal para dar vida a villanos, generales o policías severos. El público lo reconocía al instante, y muchos productores lo buscaban porque sabían que con él había intensidad asegurada. Pero detrás de esa imagen recia, también se escondía un carácter explosivo, directo, incapaz de guardar silencio frente a una injusticia. Rausek no era hombre de rodeos. Si algo le molestaba, lo decía de frente, y si era necesario, lo enfrentaba. Esa forma de ser le dio respeto, y también enemigos. En 1967, cuando el país atravesaba uno de sus momentos más tensos, entre protestas sociales, sombras de represión y un gobierno rígido encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, ocurrió un episodio que marcaría para siempre la vida del actor. Un episodio del que no se habló en la prensa, pero que quedó grabado en la memoria de sus colegas y en los pasillos del cine mexicano como una historia tan peligrosa como silenciosa. Antes de comenzar, quiero recordarte que en este canal celebramos la vida, el talento y la memoria de quienes dejaron huella en nuestro cine y nuestra televisión. No se trata de difamar ni de señalar, sino de rescatar esas historias que forman parte de nuestra memoria colectiva y que nos ayudan a comprender mejor cómo era realmente la farándula mexicana de aquella época. Así que acompáñame. Hoy vamos a recordar la noche en que Jorge Rausek, el hombre que parecía invencible en pantalla, se atrevió a desafiar a un poder que nadie se atrevía a tocar. 1967 no fue un año cualquiera para México. El país hervía bajo la superficie. Estudiantes marchaban en demanda de libertades, campesinos se organizaban en comunidades marginadas, y la prensa vivía bajo el peso de la censura. La figura del presidente Gustavo Díaz Ordaz dominaba todo, proyectando una autoridad férrea y vigilante. En ese entorno rígido, el cine intentaba dar respiros de entretenimiento. Las pantallas seguían mostrando charros, bandidos y comedias populares, y en muchas de esas producciones, el rostro de Jorge Rausek era inevitable. Su presencia física lo distinguía. Alto, recio, con una voz que imponía silencio, encarnaba a villanos y militares con una naturalidad sorprendente. Pero fuera del set, Rausek no era un actor complaciente. Tenía fama de decir lo que pensaba, aunque incomodara. Era conocido por enfrentar a productores tacaños, por detener rodajes si sentía que no se respetaba al equipo, y por responder con dureza a cualquiera que intentara humillarlo. Ese temperamento lo convirtió en un hombre respetado y temido. Los rumores de su carácter corrían por los estudios. Algunos decían que había llegado a golpear un micrófono para exigir silencio. Otros que reprendía a directores jóvenes como si fueran aprendices. Lo cierto es que a pesar de esos arranques, su talento lo mantenía en la cima. Nadie podía negar que en pantalla entregaba autenticidad. La noche del 18 de mayo de 1967 fue distinta. En una mansión elegante de Lomas de Chapultepec se celebraba una fiesta con políticos, actores y empresarios. Ahí se mezclaba el glamour del espectáculo con la arrogancia del poder. Entre risas y copas, se produjo un incidente del que nunca se habló oficialmente. Lo único que trascendió fueron rumores, que hubo un altercado, que palabras altaneras fueron cruzadas, que la tensión escaló demasiado. Lo delicado fue que el otro protagonista de ese choque no era un asistente cualquiera, sino el hijo del presidente de la República. En un país donde la figura presidencial era intocable, ese hecho tenía consecuencias imprevisibles. Al día siguiente, el silencio fue total. Ningún periódico lo mencionó, ninguna estación de radio lo comentó, pero en los pasillos de los teatros, en los cafés de los cronistas de espectáculos, los susurros crecían. Se llevaron a Rausek, decían algunos. Lo arrestaron sin juicio, murmuraban otros. Nadie sabía con certeza dónde estaba, pero todos coincidían en que algo grave había ocurrido. En la ANDA, la preocupación se volvió urgente. Jorge Rausek no solo era un actor popular,
era parte del gremio, y su desaparición sin explicación era inadmisible. Se organizaron reuniones discretas. Andrés Soler, considerado la voz moral de la actuación mexicana, tomó la iniciativa. Figuras como Ignacio López Tarso, Silvia Pinal y Mario Moreno Cantinflas asistieron a asambleas secretas. La conclusión fue clara: si el gobierno no liberaba a Raussek, se paralizaría la industria. La medida era arriesgada. Un paro nacional de actores podía ser visto como un desafío directo al poder presidencial. Y en 1967, desafiar al poder no era cualquier cosa. Podía costar carreras, contratos e incluso la seguridad personal. Pero el gremio estaba decidido. Por primera vez en la historia, el espectáculo mexicano se unía frente a la política. Mientras tanto, los rumores sobre el destino de Raussek se multiplicaban. Algunos decían que estaba en Lecumberri, en una celda de castigo. Otros aseguraban que había sido golpeado y mantenido incomunicado. Nadie podía confirmarlo, pero el silencio de la prensa oficial lo hacía más creíble. En la comunidad artística, el miedo se mezclaba con indignación. 3 semanas después, la tensión alcanzó su punto máximo. El gremio dio un plazo de 3 días. Si no había liberación, habría paro total. Cine, teatro y televisión se detendrían. Los empresarios internacionales serían notificados de que en México los actores podían ser encarcelados arbitrariamente. La presión fue insoportable incluso para un presidente acostumbrado a imponer. El 2 de junio, antes de que el plazo se cumpliera, Jorge Raussek fue liberado en silencio. Sin cámaras, sin titulares, sin explicaciones. Solo un comunicado ambiguo del gobierno hablaba de razones de salud y atención al interés nacional. Entre los actores, la noticia se recibió con alivio, pero también con cautela. Raussek regresó a su vida pública sin hablar jamás del episodio. Cuando le preguntaban por esos meses de ausencia, respondía que había estado filmando en el extranjero. Sus colegas, sin embargo, sabían que el precio de aquella noche había sido alto. Había pasado semanas duras, marcado por golpes y aislamiento, y aunque salió con vida, nunca volvió a ser el mismo. El hijo del presidente fue enviado poco después a un cargo cultural en el extranjero, como si el poder quisiera barrer bajo la alfombra el episodio. Para Jorge Raussek, en cambio, el recuerdo quedó tatuado. Volvió al cine, sí, pero con una reserva distinta. Su carácter fuerte seguía ahí, aunque detrás de sus silencios se adivinaba un peso que nunca confesó abiertamente. El incidente se convirtió en un secreto compartido, nunca confirmado en la prensa, pero siempre presente en las charlas de sobremesa del gremio. Una historia que hablaba de dignidad, de poder y de la fragilidad de quien, aun siendo gigante en pantalla, no podía escapar de las sombras de la política. La historia de Jorge Raussek es un recordatorio de lo frágil que puede ser la fama cuando se enfrenta al poder. En la pantalla, parecía invencible, un hombre recio, capaz de imponerse con la sola mirada. Pero en la vida real, un solo episodio bastó para poner en riesgo todo lo que había construido. Su carácter fuerte lo llevó a ganarse el respeto del público y de sus colegas, pero también lo puso frente a enemigos que no se olvidan. Y aunque salió adelante, lo hizo marcado por silencios que nunca quiso romper. Ese silencio fue, quizás, su manera de sobrevivir en un tiempo en que hablar podía costar muy caro. Lo que queda hoy no son los rumores ni los miedos, sino las películas donde su presencia sigue intacta. Basta con volver a ver una escena suya para sentir esa fuerza que lo distinguía, esa autenticidad que lo convirtió en uno de los actores más rudos y queridos de su generación. Recordarlo es también recordar una época donde los artistas no solo entretenían, sino que representaban la dignidad de un gremio unido frente a la adversidad. Porque si algo demostró aquel episodio, es que la unión de los actores pudo más que la soberbia del poder. Y ahora te pregunto, ¿qué recuerdos tienes de Jorge Raussek? ¿Lo viste en alguna película? ¿Escuchaste alguna vez hablar de este episodio oculto? Cuéntamelo en los comentarios, porque son esas memorias compartidas las que mantienen viva nuestra historia. Gracias por haber visto este video hasta el final.
Si este relato te hizo viajar en el tiempo, dale me gusta, compártelo con quien también disfrute de recordar y suscríbete para seguir explorando juntos las leyendas del cine y la televisión mexicana. Porque al final la memoria nunca se apaga, solo espera a que alguien la vuelva a contar.